¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a EDITV. Estamos en la segunda parte del análisis sobre la crisis económica actual por la que está pasando Bolivia. Estamos analizando con Fernando Romero Torrejón, quien es un analista económico, además de ser actualmente el presidente del Colegio Departamental de Economistas en Tarija. Bienvenido, Fernando. Es un gusto tenerte de nuevo en EDITV. Bueno, gracias nuevamente por la invitación, así que estoy presto de nuevo a las preguntas en esa coyuntura económica tan importante que está viviendo nuestro país. Muchísimas gracias, Fer. Entonces seguimos con las preguntas. Justo una pregunta anterior hablábamos sobre cómo dinamizar la economía en Bolivia. Esta pregunta que quiero hacerte habla precisamente sobre aquellos que nos ayudan a dinamizar la economía, una parte de los que nos ayudan a dinamizar la economía, mejor dicho. Dime tú, ¿qué pueden hacer los micro y pequeños empresarios para enfrentar la crisis actual en Bolivia? Bueno, es una pregunta muy recurrente porque en esa coyuntura ha habido el cierre de cientos de pequeñas y medianas y microempresas también en todas las latitudes del país, principalmente por la escasez de dólares. Ya se vuelven muy poco competitivos, sus costos empresariales se elevan y también el número de clientes que pueden acceder a mayores precios, entonces es una situación más difícil. Generalmente las pequeñas y microempresas son las que sufren de mayor manera, como lo ha ocurrido así en la época de pandemia y esta tampoco no es la excepción, donde por esta crisis que estamos viviendo son las principales afectadas, a diferencia de las grandes empresas y las industrias nacionales que tienen, digamos, una espalda financiera mucho más amplia para poder combatir estas situaciones adversas. Sin embargo, también se dice de que en época de crisis son épocas de nuevas oportunidades, de reinventarse e innovar. Entonces, se avisó que varias empresas han buscado mercados fuera de sus fronteras, en otros departamentos y fuera también del país, a través del uso de las redes sociales y otras plataformas digitales, buscando reducir costos, pero también maximizar en la medida posible sus ingresos, ya que el mercado, mientras tengamos una inflación que ha llegado hasta agosto de esa gestión del 4,61%, que ya ha superado más del doble a la inflación de todo el año pasado. Entonces, es una situación más compleja, de grandes retos, pero creo que a pesar de la coyuntura, las empresas están tratando de ser más competitivas, buscando alternativas de negocios o tal vez haciendo una pausa en lo que es su principal actividad y buscando otras alternativas para emprender o buscando también otras formas de ingreso. El empresario boliviano es siempre innovador, es muy despierto y vivaz ante esas situaciones. Ya hemos superado y vivido una crisis muy grande en los años 80, algo parecido, claro que en una magnitud menos fuerte cuando hubo también una crisis relativa en los años 90 y ahora en este nuevo siglo XXI, al parecer la pandemia no ha terminado de golpear la economía y esa es una prueba más grande, ¿no? Que creo que van a superar ampliamente. Hay que buscar otros rubros, ¿no? Inclusive en el entretenimiento, otros están invirtiendo en activos virtuales o en bolsas de valores a nivel internacional. Y creo que, bueno, la inventiva y la innovación es algo clave, ¿no? Creo que es difícil, pero no imposible salir de esa situación y creo que la coyuntura, aunque nos esté obligando a hacer una transformación de la manera de hacer negocio, creo que estos grandes retos es una gran prueba para los pequeños y grandes empresarios del país. Y hablemos de los sectores más vulnerables. ¿Cómo les afecta a ellos la crisis y qué medidas consideras necesarias para mitigar estos efectos? Bueno, creo que todos estamos siendo golpeados por esa situación, ¿no? Cuando existe desabastecimiento de carburantes, afecta a toda la cadena productiva, comercial, industrial del país, a grandes y pequeños productores y consumidores, desde el gran empresario hasta una persona sencilla y común que realiza sus compras en los mercados y ferias. Y también es el hecho de que la escasez de dólares ha golpeado más esta gestión
a propios extraños, ¿no? Antes era simplemente el sector exportador, importador, algunos sectores de línea blanca o negra en general. Ahora la situación ha cambiado porque la inflación está tocando el bolsillo de gran parte de la población boliviana, ¿no? Y eso se ha traducido en los datos que ha sacado la anterior semana el INE, y es una situación que obviamente va a afectar más y principalmente a los de ingresos medios a bajos, a las personas que viven en zonas periurbanas, los anillos de pobreza, como se denomina, y obviamente que también a la gente de campo, ¿no? Porque son los que tienen menos ingresos, de hecho tienen una calidad de vida mucho más reducida que los que viven en la ciudad. Y siempre hablamos de las mujeres, los niños y los ancianos, que son los sectores más vulnerables, ¿no? Obviamente, dependiendo de qué extracto socioeconómico provengan o estén en esa actualidad, pero creo que de manera general todos están siendo afectados de una u otra manera, de mayor o menor magnitud. Creo que al igual que las empresas, las familias tienen que hacer un ajuste presupuestario importante, ¿no? Una priorización de necesidades o demandas, ¿no? Sabemos que tenemos tres fundamentales, ¿no? La alimentación, el techo y obviamente el vestido, ¿no? Nadie se va a morir por no comprarse una ropa y ni tampoco por no refaccionar su casa, ¿no? Entonces creo que la alimentación es lo primordial, la salud también, luego vendría tal vez la educación, pero a pesar de eso, Bolivia en épocas de crisis creo que es donde más la gente sale a festejar o a veces distraerse, eso ya es decisión de cada uno. Hay muchas personas que también están ahorrando en dólares, están comprando algunos activos, principalmente lotes o inmuebles, y otros están tratando de diversificar su cartera de inversiones en la medida posible a través de activos virtuales o haciendo algún tipo de inversiones en el extranjero, ¿no? Todo depende también de la capacidad de ahorro que tengas, ¿no? Muchas personas no lo tienen, ganan y lo gastan porque tienen un nivel de consumo elevado, en ese caso por el tema de precios, y otros, los pocos diríamos, sin la oportunidad de hacer otro tipo de ingresos o de inversiones. En ese caso ya es decisión personal del jefe de familia de tratar de administrar la manera más idónea y salomónica los recursos, porque lo que menos va a subir a corto plazo, de eso te aseguro, son los ingresos, sobre todo los que son dependientes, sea del sector público y privado. Mientras tanto, los gastos, los costos en bienes y servicios están incrementándose, entonces creo que la responsabilidad de cada uno es saber administrar de la mejor manera su dinero. Y dime si tiene sentido para ti el proyecto de Estado empresario cuando estamos viendo que las empresas gubernamentales no parecen ser viables. No, no, creo que se ha visto de que un modelo donde el principal agente económico es el Estado no es muy eficiente porque tiene otros fines, ¿no? Más que todo, además se ha visto que en nuestra región hay una tendencia a tener mucha corrupción, nepotismo, tráfico de influencias en todos los niveles, ¿no? No solamente el nacional, sino que también el subnacional. Y de hecho eso hace de que se haga un mal uso, mala administración y por ende no se optimicen los recursos, a pesar de que estamos en una situación de crisis financiera. Entonces creo que el gobierno, como cualquier empresa, tiene que hacer un reajuste presupuestario, una reingeniería financiera. Y reitero, no es el único, ¿no? También lo tienen que hacer las alcaldías, gobernaciones, municipios, gobiernos autónomos, indígenas y demás, porque los recursos no van a mejorar. Es un hecho, vamos a perder el mercado argentino de gas natural, estamos a la deriva de lo que pasa en el contexto internacional, no solamente en el mercado de capitales o en el mercado financiero, sino que también hasta con el tema de los fenómenos naturales. El mismo presidente lo ha explicado, ¿no? Hay un contexto externo adverso, muy volátil, cualquier situación nos afecta a nosotros el doble, entonces creo que debemos cuidar nuestras espaldas y comenzar una reconstrucción económica de adentro hacia afuera, ¿no? Hay que primero pensar en estabilizar al enfermo antes de pensar en pararlo, ¿no? O menos que camine. Entonces, creo que los recursos deben ser mejor invertidos, no gastados. No soy de la idea de seguir creando más empresas estatales que son una competencia directa con el sector privado. Más bien se debería apoyar al sector privado porque esto es alivio en la carga fiscal, ¿no? No tienes ya la obligación de generar más fuentes de empleo, lo generaría el sector privado,
Además que el sector privado, si es que crece y mejora sus ingresos, también significa mayor pago de impuestos, ¿no? Con esos impuestos también puedes financiar tu gasto público. Y además que hay que ver un modelo, como se ha explicado anteriormente, el de Paraguay, que a través de una política fiscal amiga ha generado que la inversión haya crecido notablemente en su país, que inclusive no haya mucho espacio para guardar ni ahorrar dólares, te pagan un impuesto, es algo realmente todo lo diferente a nuestro país, donde no existen los dólares americanos. Entonces, es una situación bastante compleja, ¿no? Yo creo que el gobierno no tiene que ser un competidor, sino un aliado. El gobierno está bien, ¿no? Que se dedica a la administración de los recursos estratégicos, de las carreteras, el tema de la seguridad jurídica y económica, protección de la naturaleza. Creo que en eso ha fallado porque estamos 3 meses en incendios, más de 4 millones de hectáreas quemadas y recién se están tomando medidas pertinentes. Entonces, en ese sentido, creo que mientras se maneje de manera ideológica o poco pragmática, la situación puede tender a desmejorar, pero hay que esperar. Y cualquier cambio estructural es más que evidente que no lo va a hacer este gobierno porque sigue, entre tantas otras situaciones, insistiendo con el tema de hacer un referéndum. Y para ti, Fer, ¿cuál es la perspectiva sobre el futuro del mercado laboral en este contexto de la crisis económica actual? Es muy compleja, ¿no? El informe del primer trimestre del 2024 indicaba de que tenemos una tasa de desocupación urbana menor o inferior al 4%, es decir, solo 4 de cada 100 de la población económicamente activa o de la fuerza laboral, para que la gente entienda, tiene una condición de desocupado o sin empleo. Pero hay que diferenciar entre lo que es una persona empleada y una persona ocupada, ¿no? Una persona empleada, de acuerdo al mismo Organismo Internacional del Trabajo, indica que la OIT, un ser humano empleado, significa que tiene un contrato, tiene seguro médico o seguro de salud, tiene coberturas sociales y otra cantidad de condiciones que le hacen tener calidad de trabajador, de empleo, ¿no? Entonces, en nuestra situación hay más personas ocupadas, muy pocas, diríamos, ni siquiera el 5% de la fuerza laboral tiene un empleo digno o de calidad con esas condiciones, que gane el mínimo nacional, que tenga estabilidad laboral y sobre todo que se le cumplan todos sus derechos laborales, que de hecho ha habido un golpe muy duro en la calidad del empleo en la pandemia, se está recuperando con esa situación de hace ya casi 2 años, se ha vuelto muy complejo. Y obviamente hay que recordar de que Bolivia es la principal economía informal del mundo. De 10 trabajadores, al menos 8 están en el sector informal. Entonces, hay muchas personas que tienen todo lo que se ha indicado anteriormente y eso tal vez ni siquiera ellos, porque dentro inclusive de las mismas instituciones públicas como privadas hay mucha informalidad, contratos de corto plazo, promesas o por un año, donde no se les paga sus seguros sociales, que además están bajo un criterio de estabilidad política o condicionamiento, al menos de esa índole. Entonces, creo que si es que esa situación continúa, la que estamos viviendo, va a aumentar la desocupación en términos reales, aunque estadísticamente el INE indica que tenemos un nivel bajo de desempleo, pero te puedes imaginar, ¿no? Una economía que no tiene dólares, que tiene problemas fiscales, comerciales, tiene una balanza de pagos deficitaria, unas reservas internacionales que están con muy pocas divisas y además un contexto externo adverso y no es bien visto a nivel internacional para invertir, va a significar que va a crecer menos, ¿no? Y una economía que crece menos genera menos ingresos y obviamente genera también menos oportunidades laborales, ¿no? Entonces, ¿qué hace la gente? Si no encuentra un trabajo en una entidad pública o en el sector privado, pues abre su negocio, vende comida, vende contrabando, trabaja por cuenta propia, entonces la informalidad crece de manera ya desmesurada y entonces eso genera también menos productividad para el país y de cierta manera también mayor nivel de pobreza para sus habitantes. Vaya, en realidad sí las perspectivas no son muy buenas. Esperemos, como dices, ¿no? Que ya con este diagnóstico que estamos haciendo sobre la crisis, el gobierno se anime de una vez
ponerle solución, a darle terapia a Bolivia, que lo necesita mucho. Muchísimas gracias, más bien, Fer. Ha sido un gusto tenerte con nosotros en esta segunda parte, en esta segunda entrevista, escuchando tu punto de vista de un profesional, claro que sí. Tal vez algo más que quieras acotar a esta última parte. Bueno, de que aunque la situación tenga perspectivas negativas en términos generales, creo que todo se puede cambiar, que no hay que ver el barco hundiéndose, sino una situación difícil, que estamos tal vez a punto de chocar, pero el timón se puede desviar si es que existe la voluntad política, ¿no? Entonces no hay imposibles, creo que si hay un acuerdo entre la oposición y el oficialismo, dejando el tema de los colores políticos, y pensamos de que al final cualquier decisión equivocada va a afectar igual a familiares o amistades que tengamos, creo que habría que deponer actitudes y sobre todo tomar una decisión para el bien de la población, que para eso han sido escogidos nuestras autoridades nacionales. Muchísimas gracias, Fer. Realmente muy lindo análisis contigo, muy interesante. Esperemos que la gente que nos está viendo capte el mensaje. Sí, sí, eso espero. Bueno, y cuando gusten, pues estamos nuevamente para conversar un poco más de economía. Muchísimas gracias. Ya te vamos a estar molestando en un futuro con más tiempito. Ya, perfecto, Muchísimas estamos en gracias. contacto. Seguimos con la programación de EDITV. Muchas gracias por acompañarnos.